Sí, Inge, escucha Ok, claro. gracias. Inge. Gracias. Disculpas por la demora. Los trafos, los chicos de transformadores no han podido salir del aula. Pero ahora ya estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hacer protección un poco más relacionado con equipos y vamos a empezar con el transformador. En realidad, estas protecciones son válidas para máquinas estáticas, llámense transformadores o también los reactores. Entonces, el trafo, como ustedes saben, es una máquina muy importante en el sistema y prácticamente de ella depende la continuidad de suministro. Como también saben, hay diferentes tamaños de transformadores en función a la carga. Entonces tenemos trafos de distribución, que son los muy comunes. Quizá el límite es como 500 kVA. En alguna bibliografía está hasta 1000 kVA. Y por encima de este valor ya son trafos de potencia. Estamos hablando ya del orden de los megavolt-amperios. Entonces, en cada máquina interesa, digamos, tener un nivel de confiabilidad. En muchos casos, trabajos en paralelo a fin de garantizar el suministro de energía. De todas maneras, como cualquier instalación eléctrica, el transformador está expuesto a una serie de problemas, de eventos que van a seguramente desembocar en una interrupción y, en el peor de los casos, en una quema, daño de la máquina. Entonces, la lógica de la protección sigue siendo la misma, es decir, eliminar y aislar todos los defectos que se tengan aguas abajo del transformador, a objeto de salvaguardar, ¿no?, el transformador y también el sistema mismo. Luego, la protección básicamente se tendría que orientar a un estudio previo relacionado con las causas. Las empresas tienen un listado de causas codificadas y por ese lado se puede empezar a elaborar este formulario. Todos los eventos son registrados, pueden ser eventos forzados o eventos programados. Al final es una interrupción. El consumidor básicamente sufre esta interrupción. Entonces es bueno tener este relatorio de causas para poder tomar alguna acción preventiva. Entonces, quizá el más importante es el transformador de potencia, por la magnitud, ¿no? Los megavolt-amperios prácticamente son suministrados a grandes barrios, por lo tanto, cualquier interrupción podría causar problemas no solamente de orden social, ¿no?, sino también problemas económicos, especialmente las industrias demandan lucro cesante por un lado, la empresa de distribución deja de vender energía eléctrica, es posible que haya algunas multas por parte del ente regulador, y los costos, el costo de un trafo de potencia es bastante elevado y no hay, digamos, para entrega inmediata, ¿no? Los trafos de potencia hay que solicitar a fábrica, hay un tiempo para la construcción, diseño, construcción del transformador a pedido, el transporte, montaje. Estamos hablando por lo menos de unos seis meses poner en marcha un trafo de potencia. Entonces, cualquier daño, imaginen, va a significar un problema muy serio, tanto para la empresa como para los usuarios.
En este caso, habría que extremar los esfuerzos para poder proteger a la máquina lo más que se pueda. Sabemos que los trafos tienen una vida útil bastante larga, un promedio de 40 años. Por tanto, la máquina como tal podría, en condiciones nominales, trabajar los 40 años. Pero, dice, hay algunos elementos, algunos accesorios que son parte del transformador que pueden tener una vida más corta, ¿no? Entonces había que tomar en cuenta ese detalle para hacer unos trabajos de mantenimiento, ¿no? Los accesorios como son, por ejemplo, las válvulas, los relés, los transductores que están ligados a la salvaguarda del transformador podrían tener vidas más cortas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Había que tener un control también del mantenimiento regular, periódico del transformador. Entonces, claro, si tenemos un buen plan de mantenimiento, entonces estamos aumentando la fiabilidad o confiabilidad del transformador. Las empresas tienen un historial de los transformadores donde van anotando todos los detalles, los cambios, los ajustes que habían hecho por fecha y tienen programado cuándo sería el siguiente trabajo de mantenimiento. Sin embargo, vamos a también tener necesidad de conocer las fallas, y esto es estadística también, ¿no? Entonces, de acuerdo a estadísticas, por ejemplo, se tiene que el cortocircuito más frecuente es entre fase a tierra, falla monofásica, digamos, ¿no? Pero también al interior puede haber algún deterioro que pueda significar falla entre espiras, un cortocircuito entre espiras. Por lo general, estos detalles van apareciendo cuando se hace el traslado del transformador. El trafo es una máquina bastante pesada, toneladas pesa un transformador de potencia, por tanto el transporte tendría que ser con sumo cuidado. Generalmente las empresas que transportan anexan a la carga, al transformador, un sensor que nos va registrando los impactos en los ejes X y Z, ¿no? Para ver más o menos cuál ha sido el nivel de impacto que ha tenido el transporte, que a veces por pasar un rompemuelle puede tener un impacto vertical, o hacer un freno brusco por inercia puede tener un impacto, digamos, longitudinal, o finalmente un desvío, una curva, puede haber un desvío, un impacto lateral. Entonces estos impactos van siendo registrados por un equipo electrónico y una vez llegado al lugar de montaje, lo primero que habría que hacer es ver los registros X y Z, ¿no? Entonces hay valores que están definidos de ajuste, las fábricas definen ese valor, y si es que los impactos superan esos valores límites, entonces no sería recomendable montar ese transformador, ¿no? Ha sufrido impactos importantes en el traslado. Eso podría significar a la larga algún cortocircuito, por ejemplo, entre espiras, ¿no? O entre fase tierra. Entonces, muy importante ese detalle. En los trafos de potencia, principalmente, el traslado es a paso de hombre, ¿no? Juntamente con la carga va un vehículo, dos vehículos de inspección y los técnicos por los costados yendo, acompañando a pie. Entonces el traslado puede demorar inclusive semanas, ¿no? Lo importante es que la carga llegue con todos los cuidados correspondientes. Y no así en los trafos de distribución, que son trafos pequeños, un promedio debe ser unos 100 kVA. Estos trafos las empresas tienen en su almacén. También se puede comprar, muchas proveedoras tienen para entrega inmediata. No es muy complicado, el costo también es accesible.
Por tanto, la protección para estos casos se traduce quizá en la conexión mediante un fusible en el lado de media tensión o un relé disyuntor termomagnético en el devanado de menor tensión. Entonces es importante ese detalle, ¿no? En régimen normal, los transformadores pueden soportar sobrecorrientes, ¿no? Sobrecargas. El trafo está diseñado para soportar en forma temporal sobrecargas del orden del 20-25% en forma temporal, repito, ¿no? Y además en ese periodo generalmente se pone en servicio algún sistema de aire forzado, unos motoventiladores. Y si tenemos una crecida brusca de la corriente, eso significa de que hay un cortocircuito. Por tanto, la apertura tendría que ser inmediata para evitar que el trafo se dañe. Entonces vamos a nosotros tratar de proteger a la máquina tomando en cuenta dos características. Una es la protección propia o protección mecánica que se llama de la máquina. Quizás son las protecciones más importantes. Y otra que son las protecciones de respaldo, que básicamente son a través de relés. Entonces vamos a analizar esos dos extremos. Para eso había que un poco tomar conocimiento, decíamos, de la magnitud, ¿no? del transformador, de la capacidad del transformador. En función a la capacidad existen una serie de curvas para poder diseñar un esquema de protección. En este sentido, se pueden identificar 4 categorías y decíamos que el límite para un trafo de potencia, un trafo de distribución podría ser 500 kVA, ¿no? Entonces, hasta 500 kVA podríamos ver o considerar la categoría cuya curva, una curva de daño básicamente sería una recta. Entonces igual tenemos la curva tiempo corriente, ¿no? Tiempo corriente. Luego trafos ya de mayor capacidad pueden ser considerados como trafos de potencia, de 500 kVA o megavolt-amperios, por ejemplo, es de la categoría 2 en trifásicos. De 5 megavolt-amperios hasta 30 megavolt-amperios sería categoría 3 y por encima de 30 ya son considerados como trafos de la categoría 4. Entonces, para los trafos de potencia tenemos otro tipo de curva de daño, ¿no? Que establece otros límites. Entonces, para poder diseñar un esquema, habría que tener en cuenta este detalle. Vamos a admitir, por favor, están llegando a otro sistema. Y para poder determinar estos puntos, vamos a requerir la impedancia del transformador. Es un dato muy importante. La impedancia del transformador visto como tensión de cortocircuito está en el orden del 4 hasta el 12%, ¿no? Entonces es importante conocer ese dato del transformador de potencia. Entonces ya en un ejercicio práctico vamos a identificar estas curvas
y luego hacer el esquema de protección. Empecemos entonces con la denominada protección propia. En algún texto van a ver esto como protección mecánica. Básicamente son elementos que el fabricante considera para poder anexar como accesorio. Entonces, generalmente estos accesorios, que son relés, diferentes tipos de relés, están ligados a un relé llamado relé de bloqueo, el relé 86. Una falla interna en el transformador es sinónimo de falla grave. Las protecciones mecánicas están viendo todos los elementos internos en el transformador. Entonces, si hay un problema mecánico propio, entonces opera los elementos de maniobra, se abren los interruptores que están ligados al transformador y además se bloquea el circuito de mando. No permite hacer una reconexión hasta que algún técnico vaya a hacer una revisión del problema y haga un rearme del relé de bloqueo, ¿no? Una vez que se verifique el transformador y se constate de que no hay problema de hacer una reconexión, hay que desbloquear, hay que rearmar si quieren el circuito de mando y recién se puede cerrar los elementos de protección, los interruptores, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo todavía previo antes de la reconexión, ¿no? Es importante el relé 86, relé de bloqueo. Vamos a usar bastante de este relé porque es importante despejar cualquier falla en la máquina antes de hacer cualquier acción desde cierre. Asimismo, es importante en el circuito de mando, de control, implementar algunos elementos para poder tener alarmas, ¿no? Hay alarmas, por ejemplo, de tipo luminoso. En un panel puede haber un indicador, un LED que vaya centelleando y que el LED tenga una identificación, ¿no? Y ver de qué se trata, si es una sobrepresión, es una temperatura elevada en el devanado o en los aceites, el aceite, es algún elemento anormal que nos esté mostrando en la alarma. En otros hay alarmas sonoras, ¿no? Además de tener un LED que está centelleando, puede tener una bocina, por ejemplo, ¿no? Que vaya sonando hasta que el técnico tome acción preventiva, ya que si el técnico no toma acción preventiva, la siguiente etapa será el disparo, ¿no? Es decir, se aislará el transformador debido a una situación anormal que se ha presentado. Entonces, importante estas dos etapas, ¿no? Una vez obtenido el ajuste, una primera etapa tendría que ser una señal de alarma, señalizada, identificada de qué se trata, para tomar acción preventiva. Y si no, la siguiente etapa sería la desconexión, el disparo de nuestros elementos de protección. Y claro, para hacer ese tipo de control, circuito de control, es necesario tener contactos secos, ¿no? Contactos libres de tensión. Esos contactos pueden ser del tipo NA, normalmente abiertos, o del tipo NC, normalmente cerrados. Ya cada dispositivo tiene 2, 3 contactos con tipo NA o NC, ¿no? En función a una lógica de control, se puede usar alguno de estos contactos NA o NC. Entonces, todos estos elementos tienen que ser parte de un circuito de control.
Y el circuito de control finalmente tiene como señal de salida el disparo del transformador, del interruptor, a objeto de liberar la falla. Entonces, tenemos unas relés, ¿no? Los relés para proteger la parte mecánica del transformador. El más común es el relé Buchholz. Está identificado como relé 63, perdón. IP Buchholz. Este ve sobre presión. Hay otros que ven también sobre presión, por ejemplo, 63 SMP, sobre presión mecánica, sobre presión Buchholz. Entonces, 63 sobre presión y P sería de Buchholz. Otro relé importante, otro elemento importante, son los relés que ven la temperatura del conductor. Estos generalmente son por imagen térmica. Vamos a ver enseguida de qué se trata, cómo funciona. Luego hay otros indicadores de temperatura también, pero que están más relacionados con la temperatura del aceite. El de imagen térmica es sensor de temperatura, pero del devanado. Existe una serie de válvulas para aliviar la presión interna y la más importante sería esta válvula 63 SMP. Básicamente, cuando la presión supera los elementos mecánicos del tanque o de la cuba, va a tener que haber una fuga de aceite, ¿no? A través de estas válvulas, un derrame de aceite, a objeto de evitar que el trafo se vaya deformando por exceso de temperatura y presión al interior. Luego vamos a necesitar una serie de termómetros para poder respaldar las lecturas de temperatura, principalmente. También es importante que el transformador de potencia tenga un indicador de nivel de aceite, ¿no? Ustedes saben que los trafos que son sumergidos en aceite tienen que estar realmente sumergidos en aceite, es decir, el aceite tiene que estar por encima de la misma máquina, al interior. Cualquier variación de nivel podría significar un riesgo en la aislación, por tanto una falla potencial en el transformador. Entonces, importante este indicador de nivel. Generalmente el indicador está en la cuba, en el tanque de expansión, en la parte superior. Y luego vamos a ver alguna protección de cuba. Esta protección no es muy común, pero es muy importante su análisis porque es posible que se pueda requerir en casos de que no tengamos una referencia de tierra, por ejemplo, del sistema eléctrico. ¿No? Felizmente todos los circuitos tienen conexión estrella con tierra, porque son neutro, pero en otros casos, por ejemplo, es conexión delta. O sea, no tenemos una referencia de tierra, por tanto, se puede usar en esos casos esta protección de cuba. Pero vamos a ir viendo un poco más adelante. Bien, decíamos, este es un relé muy común en el transformador, el relé Buchholz. Básicamente es un dispositivo que se instala en el caño, en el ducto que comunica la cuba con el tanque de expansión. Si graficamos, aquí vamos a graficar sobre nuestro texto la cuba del transformador.
cada máquina, al transformador propiamente, tenemos acceso a ella a través de los aisladores. Momento es diseñar una conexión, un ducto, ¿no? Lo importante en entre la cuba y el tanque de expansión. El aceite tiene que estar relleno en este espacio, en este ambiente, hasta llegar a un cierto nivel en el tanque de expansión. Y en este caño se debe instalar el relé Buchholz, el relé 63B. Entonces, básicamente está detectando cualquier anormalidad que haya en el dieléctrico líquido que pasa por este caño. Sabemos también que estos trafos de potencia tienen un espacio aparte donde está el cambiador de tap bajo carga, el famoso CBC, cambiador de tap bajo carga. Aquí está todo el mecanismo que sirve para ajustar o regular el nivel de tensión. Aquí hay partes móviles como los contactos que van cambiando la posición del tap. Entonces aquí hay un deterioro más prematuro, digamos, del aceite dieléctrico. Felizmente está en un ambiente separado, no está en el ambiente donde está el trafo principal. Pero también había que dotarle a este aceite un sensor, un Buchholz, para poder detectar cualquier anormalidad en el aceite. Entonces también de este espacio hay un caño que va hacia el tanque de expansión para poder detectar o instalar mejor un otro relé Buchholz, pero esta vez del espacio que aloja al cambiador de tap bajo carga. Y no va al mismo ambiente donde está del tanque de expansión. Generalmente el tanque de expansión, si vemos un poco de otro frente, es el tanque de expansión. Es una especie de turril que está ahí arriba, pero tiene una división, ¿no? Entonces una primera parte, quizá la parte más voluminosa, está relacionado con el transformador o con la cuba, si quieren, principal, y el otro espacio, el otro ambiente, es para el cambiador bajo carga, CBC. Entonces a este espacio llegará, digamos, el caño proveniente del tanque principal, donde se instala un relé Buchholz, y a este otro espacio llegará el caño proveniente del espacio o de este ambiente donde se instala el cambiador bajo carga, donde también se pondrá el Buchholz, ¿no? Entonces tenemos ahí dos Buchholz, uno para el tanque cuba principal y otro Buchholz para el tanque o espacio donde se aloja el cambiador bajo carga. Ambos tienen la misma función, detectar la presencia en el dieléctrico, en el aceite. Entonces, si hay gases, es sinónimo de que algo está ocurriendo al interior. Hay algún punto caliente que está generando gases, burbujas posiblemente. Si de gases, si opera el Buchholz, habría que someter el transformador a un ensayo del dieléctrico. Habría que sacar una muestra de aceite de la parte superior y otra de la parte inferior, llevar al laboratorio y ver el contenido, ¿no? Un estudio de cromatografía del transformador. Y de ahí podemos deducir cuál es el problema del transformador. Yo diría que el aceite dieléctrico es algo parecido a la sangre en los seres humanos, ¿no?
cuando alguien quiere saber de qué padece una persona, el médico lo primero que pide es un análisis de sangre, ¿no? Y de ahí puede deducir, decir cuál es el problema que tiene para tomar una acción curativa, digamos, en el paciente. En el trabajo pasa lo mismo, ¿no? Había que sacar una muestra y una válvula especial para poder sacar una muestra de aceite, llevar al laboratorio, hacer un estudio y deducir cuál es el problema al interior de la máquina. De todas maneras, había que indicar de que el relé Buchholz, cuando opera, es sinónimo de falla grave. Tendría que bloquearse el recierre si no queremos tener problemas mayores en nuestro transformador. Entonces, un poco más ya viendo el detalle de este relé. Los tiempos se pueden ajustar, los tiempos de operación, digamos, ¿no? De nuestro relé. Como decíamos, es un elemento muy importante en el transformador. Básicamente, en los trabajos de potencia, esto no podría faltar. En los trabajos de distribución, no es muy común que tenga. Directamente, el trafo de distribución no tiene tanque de expansión, así es que no es necesario un Buchholz. En algunos modelos sí hemos visto, ¿no? Las calles pues pueden visitar, cuando vayan por la calle, vean a los transformadores. Algunos tienen tanque de expansión, ahí van a ver un Buchholz. Y otros, la mayoría no tienen tanque de expansión, por tanto el relé Buchholz no está presente, ¿no? Pero en los trabajos de potencia, sí, ahí son infaltables. Como decíamos, este relé va a acusar averías internas en el transformador, ¿no? Estas fallas internas pueden ser problemas identificados en el núcleo de la máquina, cualquier problema de conexión al interior ocasiona calentamiento, y cuando hay calentamiento hay burbujas que se podrían generar en el dieléctrico, el aceite aislante. Entonces ya la creación de la presencia de burbujas es un elemento que denota más cuidado. Entonces con el calentamiento el dieléctrico se puede descomponer en diferentes gases y a través de un estudio de cromatografía podemos obtener más o menos la relación de qué tipo de gas se está generando para poder deducir cuál es el problema interno, ¿no? Estos gases, estas burbujas que pasan a través del relé Buchholz son detectados en dos etapas, ¿no? Una primera etapa que puede ser ligada a un sistema de alarma, entonces estará cesando un contacto, un flotadorcito, y en una segunda etapa habrá una señal de disparo, ¿no? Básicamente este relé al interior tiene dos flotadores, un flotadorcito que está en la parte inferior que acusa algún problema a través de una alarma, y un otro flotador que finalmente actúa en el circuito de mando, de control, aislando el transformador, abriendo los interruptores tanto en el lado de alta como de baja tensión, y además bloqueándose desde cierre. Entonces, importante este relé, ¿no? Hemos dicho que hay un relé que se instala en el tanque de expansión principal y otro en el cambiador bajo carga, ¿no? Ambos dotados de relé Buchholz.
Otro elemento muy importante en el transformador es el sensor de temperatura para la bobina, para las bobinas. Este sensor está compuesto de dos elementos, ¿no? Uno que a través de un bulbo detecta la presencia de temperatura a través de un elemento, puede dilatarse en función de la temperatura, generalmente mercurio o algún otro sensor de temperatura, mismo que es combinado con una señal de corriente. Esta señal de corriente viene de un CT que está instalado al interior del transformador. Entonces hay una señal de corriente, va a un calentador. Esa temperatura se combina con la señal que detecta este bulbo, es el bulbo que se debe conectar, instalar en la parte superior de la máquina del transformador, de una combinación de la temperatura detectada por el bulbo y la señal de corriente detectada por el CT, es que podemos tener acción sobre unos contactos libres, contactos secos, ¿no? Generalmente tiene 3 hasta 4 contactos. Estos contactos deben ser cableados en el circuito de control, de acuerdo a una lógica, a una filosofía. Por ejemplo, el primer contacto puede estar ligado a un mecanismo de ventilación, ¿no? Si la temperatura supera, por ejemplo, los 70 grados centígrados, que es la temperatura de ajuste en este caso, entonces se pondrá en funcionamiento un conjunto de ventiladores, unos motoventiladores, creando aire forzado por el sistema de refrigeración, por los radiadores. Si la temperatura sigue subiendo, llega hasta 80 grados, por ejemplo, entonces se podría activar otro conjunto de ventiladores, ¿no? Tratando de mejorar más aún el sistema de refrigeración. Por lo general, hemos visto que solamente se tiene una etapa de aire forzado, ¿no? Pero podríamos tener una segunda etapa también. Luego, si la temperatura sigue subiendo, entonces tenemos una otra señal que se activaría, la tercera, ¿no? Aquí la tercera, el tercer elemento auxiliar. En ese caso, el sistema de control tendría que estar ligado a un sistema de alarma sonora, ¿no? Acústica o luminosa. Entonces el operador que está tendría que tomar en cuenta ese detalle y ver cuál es el problema, ¿no? Por ahí no está funcionando el motoventilador, hay un problema en los motores, la temperatura está creciendo demasiado porque hay una crecida también de la carga. Hay que hacer una acción correctiva, liberar un poco la carga, hacer algún trabajo de transferencia antes de que ocurra la cuarta y final etapa, ¿no? Que sería el disparo, la desconexión del transformador. Entonces noten que estos elementos trabajan de manera independiente, ¿no? Cada uno va haciendo su trabajo. El primero se dará un circuito de mando de los motoventiladores grupo 1, por ejemplo. El segundo auxiliar estará cesando el circuito de mando de los motoventiladores grupo 2. El tercer elemento auxiliar, cuando llega a este nivel de temperatura, en nuestro caso 90 grados es el ajuste, entonces se estará poniendo en acción la alarma para tomar una acción correctiva, oportuna. Y si no, bueno, aquí faltaría dibujar, abrir una cuarta etapa que estaría ligada a la parte de disparo
del transformador, es decir, apertura de interruptores, ¿no? Es muy común solamente poner un ventilador, un grupo de ventiladores. La segunda etapa sería alarma y la tercera sería disparo, ¿no? Y hay una cuarta que podemos tener como respaldo o alguna señal, ¿no? Eso ya es, digamos, de cada diseño. De cada diseño que hemos puesto a propósito 4 etapas para poder representar aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Imagen térmica. Técnica utilizada para medir temperaturas en el punto más caliente del devanado, ¿no? Del arrollamiento. Se instala en la tapa del transformador. Vamos a verificar otra vez por aquí. Un transformador. La cuba del transformador. Y por aquí hay un espacio, diríamos así, un compartimiento, ¿no? Totalmente compacto es el cierre. Aquí hay un espacio, una hendidura, una especie de tubo, donde se debe instalar el bulbo. Este bulbo. Ahí va instalado el bulbo con un capilar. Estamos llevando esa señal a nuestro relé de imagen térmica, que es este relé. Asimismo, al interior, decíamos, está el transformador, ¿no? Y tenemos conexiones hacia el mundo externo a través de aisladores pasatapas. Al interior, bueno, esto va a ir a un aislador pasatapas. Al interior tenemos un CT. Una hornera, vamos a tener acceso a los extremos del CT, que había que cablear también a nuestro relé de imagen térmica. Ya estamos hablando de esta parte. Voy a cambiar de... Ya estamos hablando de este elemento, el CT. Cablear en el elemento de sensor de temperatura, que sería en este caso el relé de imagen térmica. De esa combinación, entonces, tenemos el cierre de estos relés auxiliares, de estos contactos auxiliares, que en este caso son del tipo NA, ¿no? Normalmente abiertos. Entonces, importante, se tiene que instalar aquí arriba el bulbo. Este bulbo generalmente es un sensor de temperatura donde está mercurio. Usted sabe, el mercurio se dilata y ese elemento va por ese capilar, que es un caño muy delgado, hasta llegar a nuestro sensor, donde podemos ver objetivamente el nivel de temperatura, ¿no? Esa dilatación del mercurio se combina con la temperatura que estamos generando a través de una conexión eléctrica, ¿no? Por ahí el nombre, imagen térmica. Bien, los ajustes, como decíamos, son independientes. Cada ajuste va a un circuito concreto, como son los circuitos de conexión, desconexión de un sistema de motoventiladores, como sería el circuito de alarmas, o finalmente el circuito de mando, de disparo de nuestro transformador. Entonces, aquí repetimos, la resistencia que calienta el espacio, el ambiente, está conectada a un CT del transformador. Y el CT es interno, y el fabricante provee este CT, ¿no? En los trafos de potencia. En los trafos de distribución no hay. Lamentablemente el trafo de distribución es un trafo con muy pocas protecciones mecánicas. Quizá por el hecho de que no es una máquina muy costosa, podríamos encarecer nada más el costo del transformador, por tanto se le dota de protección muy básica, ¿no? Esta protección de imagen térmica es para trabajos de potencia. Estamos hablando de trabajos del orden
de los megavolt-amperios. La salida, bueno, es digital y podemos tener un convertidor de señal, ¿no?, analógica. Entonces hay señales digitales, sería abierto, cerrado, on, off, y analógicas que son con variación de corriente, por ejemplo, ¿no?, de 0 hasta un cierto valor. Aquí se necesita un transductor para poder convertir esa señal física de la temperatura, es una señal física, y convertirla en señal eléctrica. Entonces hay detalles que hay que ir viendo, pero lo importante en este caso es sensar el punto más caliente en el transformador, que está en el devanado, y eso se hace a través de un relé de imagen térmica. Entonces, finalmente podemos concluir esta parte indicando que esa temperatura corresponde al arrollamiento. Vamos a poner otro bulbo para poder sensar la temperatura del devanado, del aceite. Finalmente vamos a necesitar dos temperaturas, una del aceite y otra del devanado. Este es el sensor de temperatura para el aceite. Es muy parecido al anterior, solo que este no tiene señal de un CT. Trabaja directamente. Entonces igual, tenemos aquí el elemento donde estaría el cuadrante que muestra los grados de temperatura, grados Celsius. Tenemos este capilar, que es una especie de manguera muy delgada, conectada al bulbo. Este bulbo es otro elemento para sensar temperatura a través de mercurio. Entonces igual, esta vez hablando ya de nuestro CT, de nuestro sensor de temperatura de aceite, hay otro lugar donde está un espacio, un ambiente donde se tiene que instalar el bulbo, enroscar por aquí y llevar el capilar hasta un lugar donde se pueda leer cómodamente estos valores, ¿no? Entonces aquí tenemos un cursor que vamos a usar desde 0 grados, 10, 20, 30 hasta 100, hasta 120 grados, ¿no? Entonces igual aquí tenemos una programación, digamos, de los contactos libres. Podemos poner igual una primera etapa para poder accionar unos motoventiladores, una segunda etapa para accionar otro grupo de motoventiladores. Podemos tener una tercera etapa que nos accione el sistema de alarmas. Y finalmente, en la cuarta etapa sería desconexión. Muy importante. Se emplea entonces para detectar temperaturas en los devanados o el aceite, en este caso, el aceite, ¿no? Le falta el accesorio para temperatura. Es una sonda. Esta sonda, lo llamo bulbo, se debe instalar en una cavidad, en un espacio, en un recinto, fabricado a propósito por el proveedor, ¿no? Un espacio para poner. Hay otros también para otros posibles. El fabricante provee varias cavidades como para poder alojar otros sensores también. Aptos para aplicaciones en climas extremas, sí, porque este es un equipo que se instala a intemperie. Cada interruptor o cada contacto auxiliar se ajusta, se instala por separado, como hemos visto aquí, con una lógica ya establecida. Puede variar dependiendo del que haga el diseño.
Y claro, está, digamos, en un sistema cerrado donde no hay influencias externas como polvo, humedad, aire, etcétera, ¿no? Este espacio, esta cavidad está herméticamente cerrada, ¿no? Aquí hay una especie de tapa apernada ahí que realmente el cierre es estanco. Entonces, las posibilidades de conexión, en este caso, por ejemplo, es un relé que tiene 4 contactos, que es muy común, 4 contactos tipo NA, normalmente abiertos, para poder hacer nuestro circuito de control, ¿no? Con una cierta lógica predefinida. Entonces, estos relés ya vienen, digamos, calibrados desde fábrica, ¿no? No podemos hacer ningún ajuste. El largo, por ejemplo, de este capilar podría ser hasta excesivo para algún caso. No podíamos cortar, ¿no? No podíamos cortar. Si tenemos aquí un largo, por ejemplo, de un metro, unos 2 metros, y el capilar de 5 metros, no podía cortar, ¿no? Lo más que puede hacer es enrollar por aquí, poner un rollito y luego bajar, ¿no? Entonces no puedo hacer ningún trabajo en campo. Eso ya viene ajustado, el equipo, el display donde se ve, digamos, los grados centígrados y nuestro sensor, nuestra sonda, ¿no? Y la conocemos ambos a través de una manguera tipo capilar que tampoco se puede acortar. Entonces, lo máximo que hay que hacer es instalar el equipo, anexar su capilar hasta la sonda. Generalmente aquí tenemos una especie de muelle que había que apernar esto a la cuba. Es un muelle tipo resorte para evitar que cualquier vibración que ocurra en la cuba afecte en la lectura de nuestra temperatura, ¿no? Si ponemos rígidamente en la cuba esto, podría tener una vibración y esa vibración puede afectar en la lectura. Una forma de evitar aquello es poner un resorte, aquí un muellecito para evitar que cualquier vibración tenga su impacto, su efecto en nuestro sensor. Entonces van a ver muy frecuentemente en los transformadores estos dos sensores de temperatura. Son muy parecidos, prácticamente son iguales, ¿no? Uno es para sensar niveles de temperatura en los devanados, en las bobinas, y otro que es para detectar nivel de temperatura en el aceite. Este tiene capilar directamente, este tiene capilar, o si quieren sonda, más CT. Esta es imagen térmica. Entonces ambos tienen la misma escala, tienen los mismos ajustes, 4 etapas, puede variar, digamos, el valor de la temperatura de referencia, pero ahí están las 4 etapas, ¿no? Y cada uno haciendo su trabajo por separado, como hemos visto. A ver, alguna consulta hasta aquí. Ahí tendríamos ya los valores o los datos de la temperatura, tanto del aceite como del devanado, ¿no? Decíamos estos relés, este disparo tiene que estar ligado a un relé de bloqueo. No es importante, antes de hacer ese cierre, analizar por qué subió la temperatura tan bruscamente o cuál ha sido el gradiente de temperatura, con qué rapidez ha crecido la temperatura. Vamos a dejar un poco abierto el micrófono para que puedan opinar. Adelante, por favor. Brandon Fernández. Janet Escobar.
Elías Llave. Andrea Vera. Vamos a tener que llamar lista. Alan Castro. Bien, entonces vamos a mostrarles algunas imágenes de subvenciones de potencia donde se tienen instalados estos elementos, pero son muy comunes en los trabajos de potencia. Otro elemento importante también son estos relés o válvulas para aliviar la presión interna de los transformadores. Es una válvula muy parecida, digamos, a una olla de presión. Cuando la temperatura, el vapor al interior de la olla supera el valor de ajuste de nuestra válvula, empieza a salir vapor. Caso contrario, esa olla de presión podría reventar, ¿no? Es una bomba de tiempo prácticamente. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Es una válvula instalado también en una parte superior. Si ya hacemos una gráfica de nuestra cuba, en un costado, en un lugar a una cierta altura, está esta famosa válvula de sobrepresión mecánica. Entonces, está cerrado, permanentemente cerrado, tiene un vástago, es la tapa, aquí hay un vástago, y ese vástago tiene unas ranuras que podría activar este contacto o este otro. Aquí hay dos contactos. Entonces, si tomamos en cuenta más o menos el vástago, quisiera graficar un poco. Es una varilla, ¿no? Con una cierta hendidura aquí, y esta hendidura está ligada a un mecanismo de cierre. Pongamos aquí, por ejemplo, un mecanismo tipo NC, ¿no? Pongamos normalmente abierto para ser más objetivos. Entonces, esta es una pieza móvil que si esta varilla sube, cambia el estado, ¿no? Como estaba en la hendidura, al subir la varilla va a hacer que esto se mueva y se cierre esos contactos tipo NA. Podemos tener otra hendidura en otro lugar para el otro contacto, ¿no? Este otro contacto. Entonces, primero hará una señal de alarma y el siguiente contacto hará una señal de disparo. Entonces, un mecanismo, esta varilla va a subir tomando en cuenta la presión interna que tendría el transformador, la cuba. Entonces, es poco probable, esperemos que nunca ocurra la operación de este relé, ¿no? Porque si opera, quiere decir que al interior prácticamente está hirviendo el aceite. Es una falla grave. Por tanto, es de esperar que este relé no opere, pero está presente ahí para evitar cualquier desastre, cualquier catástrofe, ¿no? Entonces actúa contra una presión excesiva, ante una presión excesiva, digamos, en la cuba del transformador. Entonces tiene una serie de microinterruptores tipo final de casera, ¿no? Instalados en estos elementos. Estos microinterruptores, llamamos nosotros
contactos auxiliares pueden ser del tipo Na, NC, al igual que este otro. Na tiene ambos contactos en realidad, ¿no? NC, uno ya ve cuál de los contactos va a utilizar en un proyecto. Lo importante es saber su presencia porque sirve para eso. Entonces, una posible causa puede ser que al interior tengamos un cortocircuito. Un cortocircuito es sinónimo de corriente mayor, ¿no? Varias veces la corriente nominal, corriente de cortocircuito. Es sinónimo de temperatura, calentamiento. Y cuando hay calentamiento, temperatura, hay dilatación de los elementos. El aceite se dilata. Crece el volumen. Ese crecimiento de volumen obviamente se va a desfogar en algo, en el tanque de expansión, ¿no? El tanque de expansión va a empezar a desfogar, a aliviar un poco esa presión, pero igual se va a saturar. No hay forma de aliviar más presión. Y sigue subiendo la presión interna. Por tanto, va a tener que operar necesariamente nuestra válvula de presión. Entonces estamos frente a un elemento, a una situación extrema, ¿no? Que esperemos que nunca ocurra en nuestro transformador. Entonces la válvula empieza a operar, se abre, digamos, la válvula y empieza a reducir la presión interna, ¿no? Al abrirse la válvula, obviamente por aquí va a salir seguramente aceite caliente, que va a desarmar aceite caliente y cualquier persona que esté en el entorno podría sufrir daño. Entonces, importante ese detalle. Aparte de que el aceite caliente se tendría que confinar en una fosa. Realmente los trabajos de potencia están instalados sobre una plataforma de celosía, una plataforma, y además hay una fosa. Entonces se canaliza cualquier desame hacia la fosa y aquí va a tener que acumularse el aceite derramado, ¿no? Y evitar cualquier efecto de tipo ambiental en el entorno. Entonces los medioambientalistas hacen inspecciones periódicas a las instalaciones para ver si se cumplen con estas normas constructivas, ¿no? Es aquí una fosa para alguna eventual situación de desame de aceite, ¿no? Es de esperar que nunca ocurra, pero está ahí hecha la instalación. ¿Qué más? Bueno, es sensible y rápido. 2 milisegundos para poder operar. El cierre es automático, ¿no? Luego de que ya se ha desfogado, digamos, si hay bastante presión, la válvula puede la suposición de reposo, pero no podemos cerrar el interruptor porque ya tenemos menos volumen de aceite. Igual dispone de contactos libres, contactos secos, llamamos nosotros, tipo Na, tipo NC, para cualquier situación de conexión. Los rangos de presión son también ajustables, ¿no? Podemos tomar en términos de bar, generalmente viene en términos de bar, 0,41 hasta 2. Entonces, esos ajustes los debe hacer en función a la capacidad del transformador y al grado de presión que podría tener. Entonces, con esto podríamos también garantizar, digamos, una operación correcta de nuestro transformador. Y claro, como son accesorios, estos están herméticamente cerrados, son protegidos contra cualquier efecto externo, ¿no? Polvo, humedad principalmente.
Entonces, creo que estamos en hora ya. Si no hay más consultas, podemos quedar aquí y les voy a compartir enseguida la diapositiva. Bien, a ver si tienen alguna consulta, por favor, estamos atentos. Bien, creo que está todo claro. No hay ningún comentario. Entonces, damos por concluida nuestra clase y no olviden que estamos siempre atentos a cualquier envío al correo que está publicado en nuestro plan global, ¿no? manzaneda.j@gmail.com. Cualquier consulta a ese correo, y también vamos a periódicamente ir publicando algunos artículos técnicos en nuestro classroom. Ya, entonces, si no hay consultas, quedaremos aquí.